TV y estamos con... Aitana por tercerian. Muy bien, ¿de la falla? Soy el Mercado Cabañal. Has sido fallera mayor infantil este año. ¿Con quién has compartido el reinado? Lo he compartido con Lucía Gregori y sí que he sido fallera mayor infantil. Fantástico. ¿Qué acto es el que más has disfrutado? Pues yo creo que la proclamación o la presentación. Muy bien. Me pasé muy bien. ¿Y alguno que no te haya gustado? No. No, todo Sí. fantástico. ¿Sois muchos niños en la comisión? No. No muchos, bueno, pero te lo has pasado genial Sí. con ellos, ¿verdad? Sí. ¿Qué tipo de actividades soléis hacer para niños? Pues los playbacks, algunos juegos, no sé. ¿Participas Sí. en todas? Sí. Muy bien. Aparte de las fallas, ¿participas en otra fiesta de la ciudad? No. Las fallas ya bastante, ¿verdad? Que son actos todo el año y un montón de actividades también. Sí. Muy bien. Si fueras fallera mayor infantil de Valencia, tendrías un montón de actos y, pues bueno, a veces puede ser un poquito difícil compaginarlo con el cole. ¿Qué tal piensas que lo llevarías? Pues yo creo que bien, porque aunque este año pues he sido fallera mayor y eso, Sí, yo creo que me... lo has llevado bien, Sí. te organizas, ¿verdad? Muy bien, fantástico. ¿Te gusta vestirte de valenciana? Me encanta. ¿Quién te ayuda a vestirte? Pues mi madre, y normalmente también me peina ella. Muy bien. De la falla infantil de este año, ¿qué destacarías? Pues no lo sé todo, es que está... Te ha gustado toda, ¿verdad? Sí. No hay ninguna parte que digas ni más ni menos. Muy bien. Está súper chula. ¿Qué niño te has llevado? Pues me llevaba un gato naranja que había y una paloma con peineta que estaba sentada en la farola. Muy bien. Aparte de la falla, ¿qué otro tipo de actividades haces en tu tiempo libre? Pues hago natación artística Muy bien. y pues no hago muchas otras cosas también. No, hombre, ya está bien, que eso al final implica mucha dedicación, ¿verdad? Y Sí. muchas horas, claro Sí. que sí, y además tienes que estudiar, o sea que, ¿qué te gustaría ser de mayor? Pues yo creo que me gustaría meterme en alguna rama de medicina, ya que me gusta mucho la biología. Muy bien, ciencias de la salud y biología, muy bien, fantástico. ¿Cómo viviste el momento en el que te nombraron como preseleccionada? Pues no lo sé, es que estaba como muy nerviosa, muy feliz, sentía de todo en Bien, ese momento. a la vez, ¿verdad? Todos Sí. sentimientos encontrados en ese Sí. momento, muy bien. Pues vamos a terminar ya la entrevista. Recomiéndanos una peli que hayas visto. Pues no sé, Hay tantas, ¿verdad? sí, es que no sé cuál es. Muy bien. Pues nada, no te preocupes, ya ahora mismo en verano seguro que vas algún día al cine, Sí. vas a tener ahora un montón de actividades, ¿verdad? Sí. Y sobre todo que las disfrutes. Lo más importante es eso, que las disfrutes mucho. Y esperamos que tengas mucha suerte en la Fonteta. Muchas gracias. Muchas gracias.